Hola chicos y chicas del tercer ciclo de educación primaria de una clase con chispa. Hoy vamos a ver y vamos a recordar cómo escribir una carta personal, ¿vale? Que será vuestra siguiente tarea. Lo primero que hay que tener en cuenta al escribir una carta es el lugar y la fecha. El lugar donde la vamos a escribir y la fecha que indicará cuándo la vamos a escribir. En la parte superior derecha escribiremos el lugar, por ejemplo, Jerez de la Frontera, y pondremos el día 4 de mayo, y si queremos incluir el año, pues también 4 de mayo de 2018, que a mí se me ha olvidado, ¿vale? En este ejemplo del vídeo. Ahí sería donde nos podría quedar, ¿vale? Lo siguiente será utilizar un saludo, dejando un espacio en la parte izquierda, y podemos empezar, querido Álvaro, querido amigo, querido primo, querido abuelo, amigo, hola Pepe, hola Pedro, hola amigo, Podemos empezar de muchas formas, y terminaremos el saludo, con 2 puntos. No olvidarse de los 2 puntos antes de pasar a la siguiente línea, ¿vale? Nos quedaría el lugar y la fecha, y ahora ahí a la izquierda nos quedaría el saludo. Como podemos ver, están aquí los 2 puntos. Lo siguiente que viene en la carta es lo que se conoce como el cuerpo de la carta, es decir, el contenido, el mensaje, que va a estar formada por varios párrafos. En un primer párrafo podemos explicar el motivo por el que escribimos esa carta. Es decir, podemos empezar, te escribo para contarte que en nuestra ciudad empieza el próximo día la Feria del Caballo, por ejemplo. O te escribo porque tengo muchas ganas de verte. Podemos utilizar ese primer párrafo para explicar por qué escribimos la carta. En un segundo párrafo, más extenso, tampoco tanto, podemos utilizar 2 o 3 párrafos más, podemos escribir todo lo que queramos contar, con todo lujo de detalle, utilizando adjetivos, para describir y que el que lea la carta se haga una idea de lo que queremos contarle. En el último párrafo lo podemos dejar para expresarle nuestros sentimientos. Podemos decir, oye, pues te echo de menos, pues tengo ganas de verte. Esto es un poco ya opcional, pero bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, recordando, pondríamos el lugar, la fecha, el año, que a mí se me ha olvidado. Empezaríamos con el saludo, no olvidaros de los 2 puntitos, El primer párrafo, que como recordaréis, hemos dicho que sería para explicar por qué escribimos la carta. El segundo párrafo, que puede ser un segundo, un tercero, un cuarto, en varios párrafos, para explicar las cosas que queremos contarle al que le enviamos, a la persona que le enviamos la carta. Un tercer párrafo, donde ya nos vamos despidiendo, donde podemos ir contando nuestros sentimientos hacia la persona que escribimos la carta, y estos párrafos es lo que se conoce como el cuerpo de la carta. La despedida, podemos hacer una despedida de manera afectuosa, cariñosa, personal, y firmamos nuestra carta, pero siempre sin apellidos, ¿vale? Porque estamos hablando de cartas no formales, Por ejemplo, un abrazo de tu sobrino Pepe, o un beso de tu hijo, espero que nos veamos pronto, un abrazo de, son algunas fórmulas, que podemos utilizar para realizar la despedida. Y vemos que debajo de los párrafos, del cuerpo de la carta, vendría la despedida, ¿vale? Postdata. Si al terminar la carta, después de despedirnos, se nos ha olvidado algún detalle, lo podemos incluir en una postdata. Podríamos, por ejemplo, P.D. Recuerda saludar a tus padres de mi parte, porque se me haya olvidado escribirlo en algún párrafo del cuerpo de la carta. O por ejemplo, a ver si me manda la foto de este verano en la playa, etcétera, lo que se nos haya olvidado, ¿vale? Así recordamos el lugar, la fecha, el año, que a mí se me olvida,
el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y por último una postdata si se nos ha olvidado algo en el cuerpo de la carta. Ejemplos de carta, bueno, aquí tenéis varios, vemos aquí al principio el lugar, la fecha, el saludo, los párrafos, la despedida, incluso se pueden incluir una firma y la postdata, ¿vale? Aquí tenemos otra, también se le ha olvidado algo y le ha puesto una postdata, ha decorado la carta con un dibujito, bueno, pues también se puede hacer, las cartas pueden ser bastante monas, no tienen por qué ser feas. La letra, hay que cuidar de que la letra esté clara, como en estos ejemplos, que se entiende perfectamente, Recordando las partes de la estructura de una carta tradicional tendríamos la ciudad y la fecha, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida, afectuosa, cariñosa, nuestro nombre, sin apellido y postdata si se nos ha olvidado algo, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el sobre. Las cartas se envían en un sobre, entonces hay que escribir una serie de datos importantes en la parte delantera y en la parte trasera. En la parte delantera tenemos que tener en cuenta que hay que incluirle el sello postal o estampilla que se suelen comprar en los estancos. Vosotros podéis dibujar el vuestro. Si tenéis alguno de alguna carta, lo podéis sacar con agua, dejarlo secar y lo podéis utilizar, ¿vale? Pondríamos el destinatario. En este caso, para este ejemplo, hemos puesto que escribimos a nuestro colegio. La dirección de nuestro colegio, que sería Barriada Cerro Frutos sin número. Una cosa muy importante, la dirección sería colocar el código postal, la ciudad, en donde está situada la persona, el centro, la entidad, la institución a quien escribimos, que en este caso sería Jerez de la Frontera, y entre paréntesis vamos a poner la provincia mayúscula, ¿vale? Esto en la parte delantera del sobre. En la parte trasera escribiremos el remitente, es decir, la persona que escribe la carta con nombre y apellido, su dirección y al igual colocaríamos el código postal, la ciudad desde donde escribe y la provincia. Esto sería en la parte trasera. Recuerda, los datos del sobre sería el destinatario, que es la persona a la que se escribe la carta, la dirección que irá a la derecha y en la parte de abajo del sobre. Además, debes de indicar la ciudad y provincia. No olvides el código postal. El remitente, que es quien envía la carta, se pondrá en la solapa posterior del sobre. También debes indicar la dirección del remitente y la ciudad y provincia desde la que se envía. Y por último, no nos podemos olvidar del sello o estampilla que va en la parte superior derecha, ¿vale? Bueno, la tarea que hay que realizar, después de este puente de feria, es escribir una carta a un amigo, a un familiar, a quien quieras, a tu ídolo. Puede ser un futbolista, puede ser a un campeón de moto, a quien queráis. Utilizar la imaginación. Deberás realizar también el sobre, con todos sus datos. Vamos a utilizar una escala de valoración como instrumento de evaluación para la calificación de esta tarea. Con lo cual, es importante que tengáis en cuenta que se presenta sobre con todos sus datos, es decir, el sello postal, el destinatario, la dirección, el código postal y localidad con su provincia. En el anverso, la parte trasera del sobre, aparecerán los datos del remitente, su dirección, código postal y localidad con su provincia. El sobre tiene que tener limpieza, bien presentado, con letras legibles y sin falta de ortografía. Busca las palabras que no sepas escribir en un diccionario. Coloca la fecha y lugar en la parte superior derecha. Realiza un saludo con sus 2 puntos, con claridad, antes de empezar el cuerpo de la carta, con espacio suficiente para que se vea claro. Recuerda que para escribir la carta tienes que tener al menos 5 párrafos, uno para contar por qué se escribe la carta y otros 3 para contar lo que tú quieras en la carta y terminar con un párrafo contando los sentimientos como veíamos cuando explicábamos qué tenía que tener las cartas, ¿vale? Introduce una despedida y una postdata en la parte inferior derecha. La carta tiene que estar bien presentada y estructurada.
No lo olvides. Se tienen que diferenciar claramente los párrafos de su cuerpo. La carta es importante que la entreguéis en la fecha fijada. Y otro dato a destacar que vamos a puntuar es que sea original, que sea creativa a la hora de elegir a quién se escribe la carta. Dibuja o realiza también tu propio sello o estampilla. Puedes escoger sellos ya de cartas usadas y utilizarlas de modelo, ¿vale? Bueno, como veis, es una tarea bastante sencilla, que puede estar bastante bien, Y cuando volváis, también recordad que vais a leer la carta que escribáis, delante de vuestros compañeros, para que ellos opinen también cómo habéis realizado esta carta, y os den sus aportaciones para poder mejorarla y todos nos convirtamos en auténticos expertos escribiendo cartas. Bueno, que lo paséis muy bien en feria.